¿Alguna vez te preguntaste si podías conseguir un pasaporte nuevo? ¿O cuáles son las vías posibles para lograrlo? Te invitamos a conocer qué países son los más receptivos para la llegada de inmigrantes y algunas regulaciones secretas que seguramente no conocías. Más de un 3% de la población del mundo vive en un país en el que no nació. Los flujos migratorios son una marca de estos tiempos y se meten en discusiones políticas en distintas partes del mundo. Obviamente no es una realidad uniforme en todo el planeta. En Emiratos Árabes Unidos, el 88% nació en el extranjero, mientras que en China ese porcentaje no llega al 0,1%. ¿Alguna vez pensaste en emigrar? Bueno, a veces puede ser difícil lograrlo. Si no se hace con los papeles en regla, puede ser complicado conseguir un empleo en el lugar de destino. Que tengamos o no toda la documentación necesaria dependerá bastante del país receptor, pero también del de origen. Hay pasaportes que nos abrirán mucho más las puertas que otros, no solo para viajar sin visados a otros lugares del mundo, sino también para instalarnos de manera permanente. Hay muchos países que otorgan la nacionalidad a los hijos y descendientes de sus ciudadanos, a pesar de que no hayan nacido en el propio territorio. Por eso muchas personas han rastreado varias generaciones anteriores en el pasado para averiguar si sus ancestros le pueden transmitir la nacionalidad. No siempre es fácil lograrlo. En algunas ocasiones pasó mucho tiempo, los documentos se perdieron y nadie en la familia tiene suficiente información de esos ancestros que llegaron desde otro continente. Existe una plataforma llamada MyHeritage que auspicia este video que puede ser muy útil. Por ejemplo, yo cargué información de mis padres, abuelos y otros antepasados y armé mi árbol genealógico. La plataforma, la verdad, me dio un resultado increíble. Hace muchos años mi hermano estuvo rastreando información justamente para tramitar la nacionalidad italiana, pero llegó a un callejón sin salida. Es que mi tatarabuelo llegó a Argentina desde Italia durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero en Italia él tenía otro nombre y cuando llegó a Sudamérica se anotó como Ángel. Y mi hermano nunca pudo averiguar cuál era su nombre original. Pero fíjense que cuando cargué su nombre en la plataforma aparecieron estos dos iconitos. MyHeritage encontró coincidencias con sus bases de datos. Y si entramos a este record match, vamos a ver que automáticamente me está diciendo cuál era el nombre italiano original, Giovanni Angelo. Así que muy probablemente este sea el camino para completar mi árbol. Dentro de MyHeritage hay herramientas de edición y animación de imágenes que son muy útiles y fáciles de usar. Se puede acceder a 20.000 millones de documentos históricos, en donde podremos rastrear la historia de nuestros familiares. Te invitamos a hacer clic en el comentario que dejamos fijado debajo del video para que comiences tu prueba gratuita de 14 días. Como alguna vez ya vimos en el canal, hay países que otorgan la nacionalidad automáticamente a las personas que nacen en el propio territorio, mientras que en otros casos se transmite de una generación a otra. Es el caso de España, que no solo otorga el pasaporte a hijos de españoles nacidos en el extranjero en la actualidad, sino que es posible ir algunas generaciones hacia atrás. En 2024 entró en vigor la llamada Ley de Nietos, que ya permitió a muchas personas obtener su pasaporte español. El espíritu de la ley es reparar las injusticias que hubo durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, cuando miles de españoles dejaron su tierra y se exiliaron en el extranjero. De esta forma, los descendientes de esas personas pueden reclamar sus derechos. Como pertenece a la Unión Europea, el pasaporte español tiene un valor extra, porque permite circular y trabajar en todo el territorio de la comunidad. Pero no es el único país de la región que da la posibilidad de brindar la nacionalidad a descendientes, sino que también lo hacen Alemania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Rumania. Otros países cercanos que brindan la posibilidad de obtener la nacionalidad por el linaje son Armenia, Israel y Reino Unido. Así que si sos descendiente de una persona que era de alguno de estos países, podrás acceder a otra nacionalidad. Claro, siempre y cuando tengas los papeles necesarios que lo demuestren, lo cual no siempre es sencillo. Por eso hay otras vías para tener una nueva nacionalidad. ¿Casarte con alguien de ese país? Sí, claro. Muchos países lo permiten para brindar la ciudadanía, aunque no suele ser muy rápido. En Suiza, por ejemplo, hay que convivir 6 años para lograrlo. Si no tenemos una pareja o antepasados, la mejor alternativa probablemente sea tener dinero. Sí, hay países de todos los continentes que otorgan documentación a cambio de cierta inversión.
Ya lo conocimos con Vanuatu. Ni siquiera hay que pisar el país para recibir el pasaporte. Eso sí, hay que pagar nada menos que $180.000. Una de las grandes ventajas que ofrece es que con esa documentación podremos ingresar a nada menos que 130 países sin visa, incluida la Unión Europea. Si tenemos una cuenta bancaria con varios ceros, también podremos acceder a documentación de algunos países caribeños. Con $75.000 podremos hacerlo en Dominica. Y, spoiler, es uno de los más económicos. Para conseguir los papeles de Antigua y Barbuda tendremos que desembolsar $100.000 o comprar una propiedad. Algo similar ocurre con San Cristóbal y Nieves. Es necesario invertir $200.000 para la compra de un inmueble. Con Santa Lucía tendremos que gastar nada menos que $250.000 en un bono. Y finalmente en Granada podremos optar entre aportar $150.000 a un fondo nacional o invertir $300.000 en una propiedad. Si en vez del Caribe queremos ir a Oceanía, Nueva Zelanda es una opción. Pero en este caso sí hay que ser realmente millonario. Se puede obtener una visa especial si compramos una propiedad valuada en por lo menos $2 millones. De esa forma, con el tiempo, podremos residir y luego obtener la ciudadanía por naturalización. Pero no es la alternativa más costosa, porque para tener la ciudadanía de Austria habría que desembolsar nada menos que $3,5 millones. Además, debe ser en una empresa que cree nuevos trabajos para austríacos, incorpore nueva tecnología al país o ayude a incrementar las exportaciones. Dentro de Europa hay otras alternativas algo más económicas. Con Chipre seguimos con precios bastante altos, nada menos que $2,5 millones. Pero dentro del Mediterráneo hay una opción más accesible. Para obtener la ciudadanía de Malta tendremos que invertir $500.000 en propiedades y habrá que esperar 1 año y medio. Con un monto similar podremos tener el pasaporte de Portugal, aunque hay una alternativa más. Si invertimos $400.000 en actividades de investigación o artísticas. Finalmente, Turquía es otro de los que brinda la opción y a un valor más accesible. Habrá que comprar una propiedad de por lo menos $250.000. Pero existe una ciudadanía muchísimo más económica que podremos obtener. Solo necesitaremos $10.000 y ni siquiera es necesario viajar al lugar. ¿Cuál es la trampa? Que se trata de la República Libre del Liberland, un estado sin reconocimiento internacional. Así que en la práctica ese pasaporte nos servirá de muy poco. Si no tenemos vínculos sanguíneos ni mucho dinero, todavía podremos emigrar legalmente a un montón de lugares. Existen varios países desarrollados que ofrecen planes para la llegada de trabajadores. Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, Noruega, Singapur y Canadá ofrecen distintos tipos de planes para el arribo de extranjeros. Justamente, Canadá es un país muy especial para emigrar, ya que cuenta con un plan para que su población se amplíe mucho en las próximas décadas. De hecho, según una encuesta de Gallup, es el país que más acepta migrantes del mundo. Esta consultora elaboró un índice que encabezan los canadienses, seguidos por Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Sierra Leona, Estados Unidos, Burkina Faso, Suecia, Chad e Irlanda. Sí, se encuentran allí economías desarrolladas y otras muy atrasadas, así que no parece haber una correlación en ese sentido. Donde sí encuentran algunas regularidades es en que los más jóvenes y los que tienen un nivel educativo más avanzado suelen ser mejor recibidos. A contramano, si vemos a los 10 países menos amigables para la emigración según el mismo estudio, encontraremos una cuestión geográfica muy marcada. 2 están en el sudeste asiático y los otros 8 en el centro-oeste de Europa. ¿Alguna vez pensaste en emigrar? ¿A qué país te gustaría ir? Déjanos tu comentario más abajo. Y también te recordamos que podrás aprovechar la oferta de MyHeritage y acceder a una prueba gratuita de 14 días. En la descripción del video está el link para ingresar. ¡Hasta la próxima!